Y bueno, hermanos, lo que ahora voy a compartir, lo voy a compartir con mucho temor y temblor. De hecho, a mí me da mucho miedo cada vez de que me toca compartir este tipo de temas, porque una cosa es predicarlo, que si bien es un gran reto, yo creo que la mayor demanda es, o el mayor desafío es saber de que, ok, lo que vamos a predicar es algo que tenemos que vivir, ¿no? Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que lo que vamos a ver hoy es cómo Jesucristo va a llamar a sus discípulos y los va a enviar a una misión que de hecho no es una misión solamente para ellos, sino que vamos a ver de que tiene implicaciones para nosotros el día de hoy. Y la predicación de hoy la hemos titulado ¿Y qué si soy yo la respuesta de oración? ¿Qué si soy yo esa respuesta de oración? Y alguien dirá, bueno, ¿de qué respuesta de oración estás? ¿De qué oración estás hablando para que también estés hablando de una respuesta? Bueno, primero nos vamos a ubicar en contexto. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15. Vamos a leer la porción completa y ya después nos metemos en el contexto y vamos a ir analizando parte por parte lo que el pasaje bíblico dice. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, son 15 versículos que vamos a ver. Hay mucho contenido en cada uno de estos pasajes, pero vamos a ir a la parte, algunas partes consideramos muy importantes de cada una de estas porciones que vamos a estar viendo. Y como les dije, nos vamos a ubicar un poquito en contexto, ¿ok? Porque uno dice, ¿para qué tanto contexto? Es simplemente para que recuperemos el hilo de lo que llevamos ahora y vamos a entrar pronto en el pasaje como tal. Entonces, ¿en dónde estamos? La primera porción del libro de Mateo, del Evangelio según Mateo, es una introducción, ¿ok? Acuérdense que Mateo va a defender que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, va a explicar algunas cosas acerca del reino, va a aclarar cosas acerca del reino, y vemos cómo el rey viene al mundo. Vemos, de alguna manera, es como un prólogo a toda la historia. Posteriormente, vamos a ver en Mateo capítulo 4, versos 12 al capítulo 7, 29, vamos a ver un primer movimiento, ¿ok? Y en esta primera parte vamos a ver, ese rey y el mensaje que ese rey trae. Y en la parte en la cual nosotros nos ubicamos, que es del capítulo 8 hasta el capítulo 10, ese segundo movimiento, vamos a ver cómo el rey está dando credenciales
Vaya, del hecho de que es rey, está dando credenciales de que Él es el Mesías, está demostrando de que Él es el Salvador del mundo. Lo está demostrando por medio de milagros. La vez pasada que Dios nos permitía compartir la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, veíamos una tríada de milagros, bueno, las tríadas de milagros y un llamamiento que hay entre cada una de las tríadas de milagros, y es que es el rey invitando al pueblo a poder ser parte de su reino. Él está mostrando que Él es el verdadero rey, está haciendo milagros comprobando que es el Mesías prometido según Isaías. De hecho, vamos a ver algunas cosas de eso hoy. Y cada uno de estos movimientos siempre termina con una enseñanza. Por eso el primer movimiento termina con el Sermón del Monte, que es una gran porción de enseñanza. Y esta porción también termina con una parte de enseñanza o con un diálogo, con un discurso de Jesús. Y ahora entramos en la parte del discurso, el capítulo 10. Capítulo 8, capítulo 9, vemos algunos eventos. Capítulo 10 viene la parte del discurso de Jesús. Y cada uno de estos movimientos vamos a darnos cuenta que termina con un discurso de parte de Jesús. Y en este discurso, que es todo el capítulo 10, vamos a ver de que Jesucristo está enviando a sus discípulos. Y vamos a ver de que los está enviando para hacer algo parecido a lo que Él ya había hecho antes. ¿Qué había hecho antes? ¿Ok? Estas son las tríadas de milagros de las cuales estábamos hablando. Veíamos de que Jesucristo hacía 3 milagros, iba con alguien y le decía, sígueme. 3 milagros, sígueme. 3 milagros, y ahora no es Él el que va a decir, sígueme. Son sus discípulos los que le van a decir a otros, sígueme. Vemos así esta estructura del libro y uno dice, ¿para qué ver estas cosas? Porque nos va mostrando cuál es el hilo que el autor está tratando de que el lector del Evangelio entienda. Entonces, tenemos aquí cada uno de estos milagros, lo que ya habíamos dicho, un sígueme, y en todos estos milagros y en todas estas le pusimos predicaciones, son llamados, vamos a ver que todo esto, capítulo 8, capítulo 9, todo esto lo hizo Jesús. Estos milagros y este llamado siempre lo hizo Jesús, capítulo 8, capítulo 9. Y como ya mencionamos, ahora lo que va a suceder es que no es Jesús el que va a decir sígueme. Ahora son los discípulos los que van a tener que ir, van a tener que ir todos ellos y hacer lo mismo que el maestro estaba haciendo en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Lo vamos a ver de los versículos 5 al 15. Obviamente, próximas predicaciones se va a seguir hablando acerca del capítulo 10. Vamos a ver de que este enviamiento que está haciendo Jesucristo tiene otras implicaciones, aparte de las que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ver cómo ahora son los discípulos los que van a tener que hacer esto. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa en lo que se había visto antes, solamente para leer el pasaje, no para explicar algo, porque creo que quedó muy claro en lo que Roy pudo estar explicando, de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Pero es muy importante lo que dice el verso 38 con lo que empieza a suceder ahora en el capítulo 10. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y vamos a también hablar un poquito acerca de eso, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, esta última parte es fundamental porque aquí se está vinculando con el capítulo 10. Es muy interesante que Jesucristo le dice a sus discípulos, oren, porque hay mucha necesidad espiritual. La mies es mucha, los obreros son pocos. Por favor, oren al Señor para que Él envíe obreros. Yo me imagino a los discípulos que dijeron, bueno, es cierto, vemos todas estas multitudes junto con el maestro, hay mucha necesidad, vamos a orar para que el Señor envíe obreros a su mies.
Y a lo mejor se pusieron en grupo y se pusieron a orar ahí todos: Señor, por favor, envía a alguien porque hay mucha necesidad. Estamos viendo todas estas personas que vienen con el maestro, necesidades físicas, emocionales, espirituales. El Señor está pudiendo sanar, pudiendo suplir no solamente una necesidad física, sino lo más importante, una necesidad espiritual. Y ellos están orando, ¿no?, porque Dios envía obreros a su mies. El detalle está en que, ellos están orando para que Dios envíe obreros a su mies, pero tal parece que esa respuesta de oración de obreros siendo enviados a la mies son ellos mismos. Jesucristo les dice: ustedes oren, y yo no sé si les había caído el 20 de que ellos son los que iban a tener que ir, pero ellos mismos eran esa respuesta de oración. Y una pregunta que quisiera que nos hiciéramos en esta mañana es: ¿y qué si soy yo la respuesta de oración? Porque todo lo que va a hablar el capítulo 10 tiene que ver con esto, con discípulos compartiendo el corazón del Padre, un corazón que late al mismo ritmo del corazón de Dios. El maestro ve las multitudes y tiene compasión de ellas, y los discípulos tienen que orar para que algunos sean enviados a la mies, pero el detalle está en que ellos están siendo la respuesta de oración. Y algo que quisiera que nos preguntáramos en esta mañana es: ¿y qué si soy yo la respuesta de oración? ¿Y qué si estamos orando por misioneros, estamos orando por pastores? ¿Y qué si a lo mejor la respuesta de oración soy yo? ¿Qué tal si ya vi lo que hizo el maestro y ahora más bien me toca a mí replicar lo que el maestro ya hizo? Ahora, ¿hay circunstancias que puedan afectar para que yo predique? Vamos a ver de que los discípulos van a tener que ir a predicar, compartir el evangelio, pero ¿hay circunstancias que puedan afectar para que yo predique? Bueno, vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué pasa si la gente rechaza? ¿Qué hago? Yo he escuchado esta excusa muchas veces: bueno, es que yo no hablo porque, no sé qué voy a hacer si me rechazan, si me ignoran. Vamos a ver de que Jesucristo va a hablar de esto en todo el capítulo 10. Pero este capítulo 10 está vinculado con el verso 38 del capítulo 9. Tiene que ver con discípulos compartiendo el corazón del Padre, un corazón que late al mismo ritmo del corazón de Dios y que va a replicar lo que Jesucristo estaba haciendo antes. Entonces vamos a ver un llamado a los discípulos, si bien aquí lo que hay es una lista, pero me gustaría que hiciéramos un pequeño paréntesis intencional en el versículo 4. Y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Qué es lo que antes estaba haciendo Jesús? Echando fuera espíritus inmundos. Ahora los discípulos van a hacer eso, y lo van a hacer porque Cristo les está dando autoridad. De hecho, es algo muy parecido a lo que vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesucristo les dice que iban a recibir el Espíritu Santo y serían testigos en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. De hecho, les dice Jesucristo: no se vayan sin que primero reciban el Espíritu Santo, porque eso es lo que los iba a capacitar. Aquí el maestro los estaba capacitando, les estaba dando autoridad para hacer lo que él estaba haciendo antes. Entonces, algo que aquí vamos a darnos cuenta es que si Dios llama a alguien, Él lo va a capacitar para hacer la obra que Él lo ha llamado a hacer. No es porque tengo un IQ de 250, no es porque soy muy pro, no es porque tengo una gran cantidad de cualidades y la verdad que todo mi currículum lo tengo saturado. Es el Señor el que va a capacitar a aquella persona que llama. Y aquí vemos a Jesucristo que les está dando autoridad a sus discípulos, incluso para echar fuera demonios. De hecho, cuando uno sigue leyendo la historia, vamos a darnos cuenta que los discípulos llegan contentos porque dicen: los demonios se nos sujetan. No, a lo mejor antes se les reían los demonios a ellos, pero ahora se les sujetan. Dice: y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y los va a mencionar a todos: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, que de hecho es al que llaman poco antes de que empecemos el capítulo 10, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó.
Y es muy interesante que en esta lista de los 12, Mateo, el autor de este evangelio, es muy enfático en decir, en ese grupo de los 12 que van a ser enviados, estaba ahí Judas. ¿Cuál de todos los Judas? Ah, bueno, el traidor. Qué triste cuando para que se acuerden de ti no te tienen que decir el nombre, sino tienen que decir algún adjetivo calificativo que haga referencia de ti. Oye, ¿quién es Richard? Ese nicaragüense. Ah, el nicaragüense, no. Bueno, en el caso de Judas, era no algo bonito. O sea, la forma en la cual recordaban a Judas era el que lo había entregado a Jesús. Y a mí esto, a mí me da miedo, yo no sé a ustedes, porque yo me hago la siguiente pregunta. ¿Es posible aparentar estar cerca del Señor, pero en realidad estar lejos? Porque están los 12 y todos ellos pudieron ver milagros, todos ellos pudieron ver de que demonios fueron echados, todos ellos vuelven felices diciendo, todos estos demonios se nos sujetan. Y en esa lista de los que recibieron autoridad y de los que pudieron vivir estas cosas y de los que pudieron experimentar estas cosas, Mateo, el autor de este evangelio, es muy enfático en decir, ahí estaba Judas el que lo entregó. ¿Y cómo es posible que alguien pueda estar aparentemente tan cerca de Dios, pero a la misma vez tan lejos? Y para mí esta es una razón por la cual constantemente pedirle al Señor que Él me evalúe a mí y que Él muestre si hay algo equivocado en mí. Porque si pudo haber un Judas que era parte de los 12, si pudo haber un Judas que si estudiáramos lo que implica la cena del Señor, de hecho hay un video en Iglesia Bíblica Vida Nueva que explica acerca de la cena del Señor, vamos a darnos cuenta que incluso este Judas que lo entregó es el mismo Judas que tenía la posición de honor en la cena del Señor, muy posiblemente era el invitado de honor. Y este Judas, que era el que tenía muchos privilegios, que era el tesorero, porque muy posiblemente era de confianza, estaba entre los 12 y parecía ser, imagino que dentro de ese círculo, ¿no?, de las vacas sagradas, de los 12, pero pudiendo estar tan cerca, en realidad su corazón estaba tan lejos. Que Dios nos libre de que superficialmente aparentemos estar muy cerca del Señor, pero que en realidad nuestro corazón esté muy lejos de Él. Primera de Corintios capítulo 10, versos 10 al 12 dice de la siguiente manera: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y de hecho aquí el autor de Primera de los Corintios, Pablo, está recordándoles el trayecto por el desierto y les está diciendo, bueno, ellos también vieron las maravillas del Señor, ellos también vieron milagros, vieron cómo el mar se partió en dos, pero ellos también fallaron. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y aquí vemos a uno de los 12 que parecía estar muy cerca, pero su corazón estaba muy lejos. Que Dios nos libre, de esto, que su Santo Espíritu traiga convicción a nuestro corazón si es nuestro caso y que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Y habiendo terminado este paréntesis intencional, que yo creo que la Escritura lo pone con alguna razón, ¿no?, para pensar, para meditar en esto, ahora vamos a ver que Jesucristo a estos que envía les va a dar ciertas instrucciones, ¿ok? Versículos 5 al 15, y como lo digo, en realidad todo el capítulo 10, y después de esto se viene una parte muy intensa porque va a hablar acerca de persecuciones a aquellos que predican el Evangelio. Y por eso me gustaría que nos quedáramos con esta pregunta y sigamos pensando en esta pregunta a medida que vamos desarrollando el pasaje. ¿Y qué si soy yo la respuesta de oración? Porque si soy yo la respuesta de oración, estas son cosas que tengo que tener claras. Y en realidad, todo discípulo de Cristo debe ser esta respuesta de oración. Por eso Jesucristo, vamos a ver luego en Mateo 16, si alguno no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Pero bueno, vamos a ver de que los envía para sanar y predicar. Igual a lo largo también de esta predicación vamos a hacernos otras preguntas. Dice, a estos 12 envió Jesús, incluyendo a Judas, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, o sea, no vayan con los no judíos, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí vamos a ir explicando algunas cosas, solamente por si hay algunas dudas, ¿no?, acerca de esto. ¿Por qué no habría de ir a los gentiles? ¿Que acaso no le interesaban? Nosotros somos los gentiles, o sea, ¿que acaso no le interesamos en este momento a Dios? ¿Será que a lo mejor a lo largo de que se desarrolló todo el plan, Dios hizo un cambio de acción, un cambio de plan? No es así. Esto era ya algo que Dios ya tenía planeado. Y de hecho Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, no es el punto, sino, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y Dios ya sabía que esto iba a pasar. Y esto es intencional de parte de Dios para hacer un solo pueblo de toda lengua y nación. Pero en este punto, el mensaje está yendo a los gentiles, pero vamos a ver de que también con un propósito de juicio, para que oyendo no oigan y viendo no vean. De eso habla el profeta Isaías, y de hecho Jesucristo también explica posteriormente que esto es parte del propósito de las parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, para que entonces venga más juicio sobre ellos por su incredulidad. Ahora nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús también tuvo interacción con los gentiles. De hecho, es a una mujer gentil a la que le dice algo que ni siquiera los de su mismo pueblo les dijo. Resulta que en Juan capítulo 4 nos narra algo que está vinculado a los inicios del ministerio de Cristo Jesús. De hecho, los patriarcas de la iglesia hacen referencia al Evangelio de Juan, diciendo que Juan relató cosas que eran referentes a los inicios del ministerio de Cristo Jesús. Y Juan capítulo 4 es parte de esos inicios del ministerio de Cristo Jesús. Y en ese inicio del ministerio, Jesucristo encuentra a una mujer samaritana en un pozo. Él la busca en realidad, no es que la encuentra, Él la busca intencionalmente. Él dice, le dijo a la mujer en toda esta plática que tienen, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, que en realidad Mesías y Cristo es lo mismo, es ungido, el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesucristo le dice algo que no le dijo incluso ni siquiera a los fariseos, se lo dijo así tan directo, ¿ok? Si bien se los insinuó de otras maneras, se los dijo de otras formas. Incluso Jesucristo dice, si no me creen a lo que les digo, crean a mis obras. Pero esta manera tan explícita no la encontramos así ni siquiera con los de su pueblo. Dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Quién? El Mesías. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías. Yo soy lo que ustedes están esperando. Yo soy lo que ustedes necesitaban. Así que no es de que no hay un interés por los gentiles. Esto está dentro del plan de Dios, y ya los evangelios nos van mostrando, en realidad toda la Escritura nos va mostrando de que los gentiles son parte del plan de Dios y de que Él quiere hacer un solo pueblo de toda lengua y nación. Y de hecho eso está vinculado al evangelio del reino de Dios, a lo que hay que hacer una aclaración. Porque ¿qué es el reino de Dios? Cuando predicamos el evangelio, predicamos el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos predicado el evangelio de Dios diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Vamos a ver qué es este reino de Dios. Y yendo, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, este evangelio del reino de repente podría parecer un evangelio ajeno o extraño al que nosotros predicamos. Porque ¿cuál es el evangelio que todos nosotros conocemos? Bueno, estamos destituidos de la gloria de Dios,
todos hemos pecado, no hay cosa que nosotros podamos hacer para limpiar nuestros pecados, ni filosofía, ni buenas obras, ni religión, absolutamente no hay nada que yo pueda hacer como ser humano. Estoy destituido de la gloria de Dios, estoy separado, no he llegado al estándar de Dios y por eso estoy condenado a estar separado de Dios, como dice 2 Tesalonicenses, separados de la presencia de la gloria de su poder. Por eso Cristo Jesús en esa cruz pagó por mis pecados, tomó mi culpa, Él pagó lo que yo tenía que pagar y su justicia fue puesta en mí por poner mi confianza en Él. Y uno dice, ¿y en qué parte entra el reino? El Rey nos invita a ser parte de su reino, nos invita a volver a tener comunión con Él. Ok, y la razón por la cual yo creo que es importante aclarar esto es porque por lo menos para mí nosotros predicamos el Evangelio del Reino. Y la razón por la cual hago esta aclaración es porque para algunos el Evangelio del Reino era algo que solamente le competía a Israel. Pero el detalle está en que Dios nos invita a nosotros a ser parte de su reino. Dios nos invita a poder ser parte de su pueblo. Dios nos invita a poder volver a tener comunión con Él. Esa comunión que perdimos en el jardín del Edén. Ahora el Rey nos dice, ustedes pueden ser parte de mi reino. Y la razón por la cual pueden entrar a ser parte de mi reino es porque Jesucristo, cuando nos da su justicia, nos hace parte, nos hacen miembros de ese reino de Dios. De hecho, no me voy a meter en eso porque sería predicar algo que a lo mejor ni me va a tocar a mí predicar, pero en Mateo 22 hay una parábola muy interesante que dice que el rey, vamos a ver el principio de Mateo 22, dice que un rey invita a personas, había invitado personas a una boda. El detalle está en que esas personas no eran dignas. Ese rey es rechazado por los primeros invitados, pero posteriormente invita a otros, pero solo acepta a los que están vestidos apropiadamente para las bodas. Esto es a aquellos que están revestidos con la justicia de Cristo. Y en Apocalipsis nosotros vamos a encontrar grandes multitudes vestidos de ropas blancas, o sea, es el pueblo del Señor, es la novia que se ha preparado, que se le ha puesto la justicia de Cristo y por tal razón entonces puede entrar a las bodas con el novio que es Cristo. Nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, predicamos que el reino se nos ha acercado a nosotros también, porque antes como gentiles no teníamos acceso a poder ser parte de su pueblo, a menos de que hiciéramos ciertas cosas que nos identificaran con el pueblo de Dios, ¿no? El gentil tenía que ser circuncidado y después de que entonces tenía ese acto de identificación, entonces era parte de ese pueblo, pero el detalle está en que ahora el pueblo de Dios es de toda lengua y nación. Y Mateo 22 es una buena referencia para ver cómo habían unos primeros que habían sido invitados. Esos primeros no son dignos. Cristo mismo dijo de que iba a invitar a otros que fueran, que hicieran las obras dignas de su pueblo, y nos llama también a nosotros a ser parte de ese pueblo. Nos invita a ser parte de su reino, y de hecho vamos a seguir entendiendo un poco más del reino de Dios cuando en Mateo capítulo 13 se vean las parábolas del reino, y de hecho nos vamos a dar cuenta desde la primera parábola, la parábola del sembrador, que el reino tiene implicaciones para nosotros. Ahora, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías capítulo 61, verso 10 nos muestra que esa justicia solamente puede ser imputada por Cristo. ¿Por qué? Porque en Mateo 22 vemos de que cuando Dios vuelve a llamar a otras personas, hay una persona que no está vestida apropiadamente para las bodas. Y uno dice, ¿qué es no estar vestido apropiadamente? Todo aquel que no tiene la justicia de Cristo en él por poner su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz,
no está preparado para las bodas del Cordero, no puede ser parte del reino de Dios. Por eso cuando nosotros predicamos a Cristo, les estamos diciendo a la gente, Dios nos da la oportunidad de ser parte de su pueblo. Pero tristemente a veces predicamos el Evangelio simplemente como un mensaje de catafixio el infierno por el cielo. No, o sea, como que el infierno es un lugar bien feo, pero ¿sabes qué? Tengo un boleto para que ya no sea el infierno, sea el cielo. Y como que si el Evangelio fuera un mero acto transaccional. El Evangelio no es un mero acto transaccional. Es Dios invitándonos a ser parte de su pueblo y a tener comunión con Él, comunión que perdimos, pero no es simplemente una transacción de conveniencia porque el infierno es feo y el cielo es bonito. Es el Rey invitándonos a poder ser parte de su pueblo. De hecho, dice Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y los que pueden entrar a las bodas son los que tienen esta justicia de Cristo, los que están vestidos, y eso lo podemos ver en Apocalipsis, como ya mencionamos. 2 Corintios 5:21 también habla de esto. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y hay muchas referencias de esto en toda la Escritura. Ahora, ¿por qué hacer milagros al igual que Cristo? ¿Para qué tenían que hacer los discípulos milagros igual? Bueno, esto es para legitimar el cumplimiento de las Escrituras, para que se legitimara de que ellos también estaban anunciando el mensaje verdadero. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Okay? Los judíos pedían señales porque ciertamente en la ley también estaba que un profeta era verdadero, si se cumplía lo que él decía que iba a suceder. Y también por obras de poder. Ahí se podía mostrar, revelar de que Dios estaba con él. Ahora, los milagros también tienen otro propósito. Los milagros tienen el propósito de reflejar el carácter de Cristo. Los milagros también tienen el propósito de revelar el carácter de Dios. Porque Jesucristo no solamente dijo, yo soy la luz del mundo, sino que después de que dijo, yo soy la luz del mundo, le dio vista a un ciego. Jesucristo no solamente resucitó a un muerto, sino que Él había dicho, yo soy la resurrección. Entonces, los milagros están de alguna manera ratificando quién Él dijo que era y lo que Él podía hacer. Entonces, los milagros tienen como propósito reflejar el carácter de Cristo. Los milagros no tienen como propósito salvar, sino revelar a Cristo. Y entonces, cuando Cristo nos es revelado, entonces somos confrontados con una decisión. O yo lo reconozco como mi Dios, Señor y Salvador, o yo rechazo. Y el que rechaza no es digno para entrar a las bodas, como en Mateo capítulo 22. Y vamos a ver que los discípulos lo que van a hacer es este anunciamiento. El Rey los está invitando a poder ser parte. Entonces vamos a darnos cuenta que esto que va a narrar aquí Jesucristo, bueno, que les va a instruir, tiene mucha relación también con Mateo 22. Ahora, también vamos a ver cuando Juan el Bautista le pregunta a Cristo, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cuál es ese Evangelio? El Rey nos está invitando a poder ser parte de su pueblo. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Por eso era necesario que los discípulos también hicieran estos milagros, para que se cumpliese lo que dice la Escritura. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, dice. Y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Los cristianos, que son pequeños cristos, van a hacer este anunciamiento. Ahora, los discípulos son enviados y debían confiar en la provisión de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito complicada. Porque les dice, no os proveáis de oro,
ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así que no se busquen hacer provisión. Si el Señor los llama, Él va a suplir lo necesario para que ustedes se enfoquen en hacer lo que Él les llamó a hacer. Ahora, esto es muy complicado. ¿Por qué es complicado? No es complicado para Dios. Es complicado para el corazón idólatra, que pone su confianza en las riquezas. Esto es complicado para el corazón que dice creer en Dios, pero en realidad no confía en Dios. Para un corazón que dice, yo amo al Señor, pero en realidad mi zona de confort siguen siendo las riquezas. Nosotros vamos a ver cómo el Evangelio de Lucas nos narra, según Lucas, nos narra cómo un joven rico se acerca al maestro y el joven rico le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dice el Señor, cumple todos los mandamientos. Ahora, obviamente nadie cumple todos los mandamientos, así que por cumplir los mandamientos no iba a heredar nada porque nadie los ha cumplido. Pero el joven dice, ¿sabes qué? Yo los he cumplido todos. Ok, Jesucristo dice, muy bien, te hace falta una cosa para ser perfecto. Véndelo todo y tú ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios de que el corazón de este joven se entristeció. ¿Por qué se entristeció? ¿Cómo te puede entristecer de que el Señor te diga, ven, sé mi siervo, yo te voy a enviar? Tú no te preocupes por el dinero, tú preocúpate por hacer lo que yo te he llamado. Él se entristeció porque tenía muchas cosas. Y vamos a darnos cuenta cómo incluso en el Sermón del Monte Jesucristo le llama a las riquezas mamonás. Y mamonás era el dios del dinero. Y de hecho en su etimología también se puede encontrar la palabra confianza, porque las riquezas es aquello en lo cual el hombre confía. Y los discípulos son enviados. Y para cumplir esta misión, ellos tenían que olvidarse de todo aquello en lo cual antes habían puesto confianza y confiar solamente en Dios. Y el detalle está en que si yo soy esa respuesta de oración, yo voy a tener que dejar de confiar en el dinero y voy a tener que olvidarme de aquello que el mundo me vendía que era sublime, porque como dice Lucas capítulo 16, como dice Lucas, lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo aborrece. Y vemos que los discípulos son enviados y tenían que confiar en la provisión de Dios. Vemos que el obrero es digno de su alimento. Lucas lo dice diferente, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Más allá de que si iba a tener un pago quincenal o algo por el estilo, el meollo del asunto es, Dios va a proveer lo que sea necesario para que su propósito sea cumplido, porque al final eso es lo que importa. Su gloria, sus propósitos, que su nombre sea exaltado. Esto muestra que Dios proveerá de lo necesario para que los suyos cumplan con la misión que se les ha encomendado. Esto no es una invitación a lucrar de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente hoy estamos plagados de gente que hace de la fe un negocio, y lo más triste, lo más vergonzoso, lo más degradante, lo más deplorable y asqueroso es que han cambiado el evangelio real, que es el rey invitándonos a ser parte de su pueblo, lo han cambiado por el rey es un genio de la lámpara mágica que te puede dar todo lo que a ti se te pegue la gana, porque tú eres un hijo del rey y los hijos del rey no viven pobres. Qué triste, qué vergüenza que eso se tenga que contar de la iglesia de Dios en el siglo XXI. De hecho, Charles Spurgeon dijo, el hombre que sirve a Dios por dinero es capaz de servir al diablo por un mejor salario. Si yo estoy sirviendo al Señor por algún tipo de oportunidad de lucro, mi corazón no está en donde debería estar, mi corazón está en las riquezas. Y si mi corazón está en las riquezas, cuando me salga una oportunidad mejor, voy a estar dispuesto incluso a servir al diablo por un mejor salario. Y que Dios nos libre, y lo digo con temor y temblor, porque en el grupito de los 12 había unos que era Judas. ¿Cuál Judas? El que le entregó, dice Mateo. Y que nos examinemos y que el que piense estar firme mire que no caiga.
Los discípulos no solamente fueron enviados a predicar el Evangelio, fueron enviados teniendo que depender de la provisión de Dios. Los discípulos son enviados también con indicaciones de cómo debían operar, ¿ok? No hay nada nuevo en la obra de Dios. ¿A qué me refiero con que no hay nada nuevo en la obra de Dios? Dios ya dijo cómo se hacen las cosas. Y en realidad, ¿cómo se hacen las cosas? Yo tengo que dar el anunciamiento y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Va a haber gente que va a aceptar, va a haber gente que va a rechazar. Pero no hay otra metodología. Y esto es importante recordarlo, porque en un siglo XXI donde como cristianos, como creyentes, nos encanta innovar y nos encanta encontrar el hilo negro del asunto y crear nuevos métodos de evangelismo y nuevas formas de hacer ministerio, lo cual está muy bueno, pero en su esencia más fundamental es: el mensaje es dado, personas van a ser receptores de ese mensaje y van a ser confrontados con aceptar o rechazar. Cualquier otro método, cualquier otra forma, cualquier otra manera que cambie el fondo del asunto va a fracasar. Y es simplemente un intento humano de poner nuestras formas por encima de las formas de Dios. Vamos a ver: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá sobre vosotros. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ir y dar el mensaje. Ahora, ciertamente hay ciertas metodologías que pueden cambiar, por supuesto que sí, porque los tiempos cambian, el fondo no debe cambiar. El fondo no puede ser transformado ni adulterado. Ahora, ciertamente en un mundo en el cual a lo mejor es más fácil entrar a un hogar por medio de una transmisión que por andar tocando la puerta, pues vamos a entrar por la forma que sea más fácil entrar a esa casa. Pero la esencia sigue siendo la misma, un mensaje que está siendo anunciado, personas que van a ser confrontadas y van a tener que reconocer o rechazar. Por eso dice: al entrar en la casa saludadla, shalom, o sea, paz a vosotros. Y ya vimos de que en algún momento en una predicación vimos que ese shalom no es simplemente ¿qué onda, cómo estás?, sino que también es una expresión que desea que haya armonía con esa persona o ese lugar. Y si la casa fuere digna, ¿quiénes son los dignos? Los que aceptan el mensaje. Vuestra paz vendrá sobre ella, porque entrarán en reconciliación con Dios. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y, bueno, dice, el Señor me llama, si soy discípulo, si le tengo que seguir, bueno, Él me va a enviar, porque los discípulos tienen que ser igual que el maestro, tienen que replicar lo que hace el maestro, van a ser enviados, van a ser desafiados en cuanto a sus confianza, a lo mejor material o cualquier otro ídolo que podamos tener. Y lo digo con temor y temblor, porque una cosa es estarlo predicando y otra cosa es cuando la ves complicada y a ver si ahí confías tanto, ¿no? Pero el que no ama al Señor por cualquier otra cosa, el Señor dice: no es digno de mí. Y tengo que dar un mensaje que confronta a la gente, y va a haber gente que va a rechazar y hay gente que va a aceptar. Los discípulos son enviados y hay consecuencias para aquellos que rechazan. Verso 14 dice de la siguiente manera: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora, solamente para aclarar algo rápido. ¿Qué es esto de sacudir el polvo de sus pies? Richard Lenski habla un poquito acerca de esto. Este acto simbólico significa que los pies de los heraldos, o sea, los mensajeros, los que estaban predicando el evangelio del reino, realmente estuvieron en aquella casa o pueblo y que dejan ahí el polvo de ellos como testimonio del hecho de que estuvieron ahí, pero fueron obligados a salir porque fueron rechazados. O sea, hay un testimonio de que recibieron el mensaje. ¿Ok?
Para aquellos que dicen, ¿y qué tal si el Señor nunca les permitió que escucharan el Evangelio? Bueno, simbólicamente ahí estaba quedando un testimonio de que ahí se había dado el mensaje. Evis Carballosa dice, rechazar la gracia, el favor inmerecido de Dios, deja al ser humano desprovisto de lo único que puede librarle de la más terrible calamidad. Quien rechaza la luz, que es Cristo, lo único que le queda es tinieblas. Quien rehúsa el perdón, lo único que le queda es enfrentarse al juicio. Esto muestra que Dios sabe que habrá gente que no querrá escuchar, y de igual manera los discípulos fueron enviados. Y esto es importante porque me acuerdo hace poco una conferencia que tuvimos, que Dios me permitió tener con otro hermano, Joe Owen, y estábamos en ese estudio. Tenía que ver con compartir el Evangelio y discipular a personas con confusión sexual. Y a mí me llama la atención que muchas veces la pregunta era, bueno, ¿y qué tal si yo le predico el Evangelio y no escucha? ¿O qué tal si yo le muestro que la Escritura muestra, los confronta con la verdad y aún así no hacen caso? Y el detalle está en que cuando uno hace ese tipo de preguntas, uno en realidad está queriendo saber, bueno, ¿qué metodología hay para convencerlo? ¿Cuál es el problema? No hay ninguna metodología para convencer a nadie. Si el Espíritu Santo hace la obra, esa persona será convencida de pecado, de justicia y de juicio. Si esa persona rechaza el Evangelio, no hay nada que hacer. O sea, yo puedo decir, bueno, ¿y qué metodología puede haber para convencer a alguien que está rechazando el Evangelio? ¿Y qué tal si yo ya le hablé, le di este argumento, le di este otro argumento, me fui a investigar el griego, al hebreo, etcétera? Le puedes dar todos los argumentos, pero va a haber gente que va a reconocer y hay gente que va a rechazar. Porque la salvación es del Señor, no es nuestra salvación. No hay método humano, no hay argumento apologético, no hay sabiduría humana que pueda lograr este cometido. Entonces, oye, ¿y qué onda si no me van a hacer caso? Dios ya sabe que va a haber gente que no te va a hacer caso. Igual te envía, igual tienes que ir, igual tienes que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra. Y se me hace curioso porque hay una persona que ha estado visitando nuestro hogar, y sé que le tengo que compartir el Evangelio tarde o temprano. Por eso lo predico esto con temor y temblor, porque una cosa es simplemente hablarlo y otra cosa es saber de que tenemos una responsabilidad de ser heraldos. Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esta es la urgencia de que el mensaje sea dado. Esta es la urgencia de que los discípulos actúen como el Maestro. Esta es la urgencia de que entonces seamos luz y sal. De que como el Maestro fue luz, nosotros seamos luz. Ahora, Él es más que luz, Él es la luz suprema. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre por su pecado. Ciertamente será peor para aquellos que rechacen el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Solamente hay uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él en su misericordia envía a su Hijo Cristo Jesús para entonces reconciliarnos con el Padre si ponemos nuestra confianza en Él, en su obra redentora y sustitutiva en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día, comprobando que es el Hijo de Dios y venciendo la muerte. ¿Por qué la gente necesita escuchar esto? Porque el que rechaza recibirá peor condenación que la que sufrió Sodoma y Gomorra. Oye, ¿pero no te parece cruel esto? No, es justo. Y el detalle está en que yo quiero que Dios siga siendo amor dejando de ser justo, y Dios no puede negarse a sí mismo. Él fue justo enviando a Cristo. Y Él fue justo y fue amor
cuando Cristo murió en la cruz por mis pecados. Si yo rechazo eso, no hay nada más que hacer. No hay metodología, no hay argumento. Las personas tienen que ser confrontadas. Yo tengo que ser el instrumento y la salvación es del Señor. Y ser cristiano y vivir a Cristo tiene que ver con esto. Yo sé que a lo mejor en algún momento se preguntarán, oye, ¿por qué tanto mencionan ser como Cristo y todo se resume en ser como Cristo? Porque si yo entiendo que vivir es Cristo, entonces yo no tengo que estarle explicando a la gente que debe servir. Porque como vivir es Cristo, el Hijo de Dios no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. No le tengo que explicar a una persona no le tengo que explicar a una persona que debe servir si sabe que el vivir es Cristo. No le tengo que explicar a una persona por qué debe compartir el Evangelio, por qué debe discipular. No tengo que explicar a una persona absolutamente nada de la vida cristiana si entendemos lo fundamental que vivir es Cristo. Y si vivir es Cristo, entonces yo tengo que estar dispuesto a dejar de confiar en lo material, a dejar de confiar en lo económico, en lo que el mundo pone como sublime, y dar un mensaje a sabiendas de que van a haber algunos que van a rechazar ese mensaje. Conclusión, Jesús envía a sus discípulos a predicar a pesar de que las circunstancias no serán siempre favorables desde una perspectiva humana. Porque desde la perspectiva de Dios estamos haciendo tesoros para lo eterno. Hay urgencia de que el mensaje sea esparcido. Y una vez más la pregunta es, ¿y qué si soy yo la respuesta de oración? Como a los discípulos les dijeron, oren porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ok, vamos a orar. No sé si se imaginaban que ellos iban a hacer la respuesta de oración. ¿Y qué tal si hoy oramos, Señor, la mies es mucha, los obreros pocos? ¿Y si soy yo la respuesta de oración? ¿Me ha quedado claro que el vivir es Cristo? ¿Hay circunstancias que puedan afectar para que yo predique? Humanamente, sí. Pero humanamente, desde el propósito de Dios, no hay ningún tipo de impedimento para que yo predique. Ni la pandemia, porque, bueno, ¿cómo vamos a compartir el Evangelio si hay pandemia? Hay montones de formas de compartir el Evangelio aunque haya pandemia. Ahora, si yo no me salgo de mi zona de confort para ver los medios que yo tengo para compartir el Evangelio en medio de pandemia, entonces ya más bien es negligencia mía. ¿Qué pasa si la gente rechaza? Dios ya sabía que había gente que iba a rechazar. La salvación es del Señor. No me corresponde a mí convencer a nadie, es obra del Espíritu Santo, yo solamente soy un medio. Así que, aunque gente rechace, aunque tenga que dejar mi zona de confort, vivir es Cristo. Y aquí los discípulos están siendo enviados a vivir a Cristo. Aplicación muy sencilla, clara, no hay que estar rebuscando una quinta pata al gato. ¿Habrán dificultades cuando quiera predicar de Cristo? Por supuesto que sí, económicas y de un montón de dificultades. Pero debo hacerlo, aunque eso implique rechazo. No hay más que decir que vivir es Cristo y que si yo vivo a Cristo, es necesario que haga las obras de Cristo, predicando su palabra, a como lo hizo aquel que siendo en forma de Dios no se aferró a ser de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que estoy desafiado a vivir. Así que, hermanos, oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Dios, por tu palabra, por nada más, solo por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Y te pedimos, Señor, por favor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que nos desafiemos a vivir a Cristo, a ser siervos para tu gloria, a ir más allá, Señor, de nuestras proclamaciones y vivir lo que proclamamos. Perdónanos por las veces que te somos infieles, no respondiendo al llamado, pero por la obra de tu Santo Espíritu crea en nosotros el carácter de Cristo que nos desafíe a ir
y tener compasión como tú tuviste compasión por las multitudes. Y que estemos dispuestos a ir porque nosotros somos esa respuesta de oración. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quedamos despedidos, mis amados hermanos.